Bueno, vamos a resolver un par de cuestiones relacionadas con la óptica. En este caso tenemos por aquí la que he nombrado 43. Esta es una cuestión del año 2024 en Castilla-La Mancha. Y tenemos que nos dicen que un haz láser incide sobre una lámina de plástico que nos representan aquí con este rectángulo gris, con un índice de refracción de 1.6, el otro es el aire porque nos dicen que es n igual a 1, y nos dicen que razonemos si cada una de las siguientes opciones eso es no posible. Bueno, pues lo único que tenemos que conocer son las leyes de refracción, ¿verdad? Para los rayos, la que nos dice que cuando un rayo se refracta, vamos a dibujarlo por aquí, si nosotros tenemos aquí una superficie y un rayo se va a refractar, voy a dibujar con otro color, un rayo se refracta, ahora sí. Por ejemplo, así de esta manera, bueno, pues aquí tenemos un ángulo con respecto a la normal, ¿vale? Ese sería el ángulo incidente. Entonces, al refractarse, nosotros tenemos que ese ángulo va a cambiar. Va a ser mayor con respecto a la normal o va a ser menor con respecto a la normal, dependiendo de si pasamos de un medio más refringente a menos o de menos a más refringente. Fijaos, si pasamos, como este es el caso, de un ángulo de un medio menos refringente a uno más, ese ángulo se va a cerrar, ¿vale? Ese ángulo con respecto a la normal, sería el ángulo refractado, sería menor. Pasamos de un medio que, como puede ser este caso, n igual a 1, a 1, pues n mayor que 1. No sabemos, ¿no? Pero esa sería. Y seguimos las leyes de la ley de Snell, ¿no? Seguimos la ley de Snell, que nos dice que el índice de refracción del medio incidente por el seno de ese ángulo incidente va a ser igual al índice de refracción del medio refractado por el seno del ángulo que se refracta. Bueno, en el caso de que esta n, en este caso el medio este fuera más refringente que este, pues ese ángulo sería mayor que el incidente, ¿vale? Como no es el caso, en este caso tenemos n1 y n1.6, vamos a ver qué es lo que ocurre. En el caso A, bueno, pues el caso A no puede ser de ninguna manera, ¿verdad? El caso A es imposible porque fijaos aquí, al refractarse, en todo caso, al refractarse seguiría esta misma dirección, pero disminuyendo el ángulo, ¿vale? Pero lo que no va a hacer en ningún caso, ¿vale?, es cambiar ese ángulo como si se estuviera reflejando, ¿vale? Por lo tanto, no es posible porque el ángulo refractado tiene que ser, pues ese que yo dibujo, ¿vale? En el caso B, que es este que nos ponen aquí, tampoco. ¿Por qué? Bueno, pues no puede ser porque el ángulo refractado, en este caso, el ángulo refractado es 0, y 0. Y eso solo ocurre si el ángulo incidente es 0. Solo puede ocurrir si el ángulo incidente es 0. En ese caso sí podría, e incluso aquí esta nueva refracción lo mismo. Al incidir con 0 grados, se refractaría con 0 grados, pero nunca ocurriría esto que tenemos aquí. Pasamos al caso C. Bueno, pues este caso, efectivamente, el caso C sí que es posible, sí que está cumpliendo con las leyes de la refracción, porque fijaos, en este caso tenemos que pasa un ángulo mayor, el incidente, como pasa un medio más refringente, ese ángulo ahora es menor con respecto a la normal, y cuando hace lo contrario, es decir, pasa de un medio más refringente, que es el gris, al blanco, ahora de n1.6 a n igual a 1, pasamos de un ángulo menor, ese ángulo sería el incidente ahora en este caso, y este sería el ángulo refractado, que sería el ángulo mayor porque pasa de más a menos refringente. Por lo tanto, el C es ok, ¿vale? El D, que nos ponen por aquí, no podría ser, ¿vale? Esto, en todo caso, si estuviéramos pasando de un medio más a un medio menos refringente, podríamos decir que estábamos en el ángulo límite, en la reflexión total, pero de uno menos refringente a uno más no puede ocurrir, ¿vale? Luego no puede ocurrir en estas circunstancias. Y el último, bueno, pues la primera refracción sí que sería posible, ¿veis? Pasa de 1 n igual a 1 aquí, entonces el ángulo, ese ángulo incidente, ese sería el ángulo
refractado sí que es posible, pero luego lo que no puede ocurrir es que cambie esa dirección completamente, ¿no? Tendría que seguir abriéndose como en el caso C, ¿vale? Por lo tanto, L tampoco es posible por esa segunda refracción que no cumple las leyes, ¿vale? No es posible por esa segunda refracción. Bueno, pues ahí habría que explicar un poquito todas las circunstancias, todas estas posibilidades, y tendríamos la cuestión resuelta, ¿vale? Venga, vamos con uno más, que hay tiempo. Vamos con uno más, también de óptica, en este caso, ley de Snell, y vamos a ver un poquito lo que tenemos. Dice que hacemos incidir un haz de luz en la parte curva de un hemicilindro. Cuando esto ocurre, ¿vale? El haz que está entrando por aquí siempre entra a 90 grados, por lo tanto esa refracción primera es como si no la tuviéramos en cuenta, y lo que hacemos esto para pues pensar que el rayo nace desde dentro del material, en este caso, este material de aquí rojo, y al salir por esta superficie plana, dependiendo del ángulo de incidente, pues se va a refractar, ¿no? Dice que determinemos el valor del índice de refracción de este material y, bueno, pues completemos todas estas casillas en blanco, marcando con un asterisco si algún valor no se puede calcular y explicando por qué. Bueno, pues vamos con ello. Fijaos, este ángulo sería el ángulo incidente, esto sería en este caso la normal, ¿vale? Entonces tenemos un ángulo incidente y vamos a tener dos ángulos. Voy a dibujar en verde el que sería el ángulo que aquí llama reflejado, ¿vale? El ángulo reflejado sería así, y en este caso, pues ese sería el ángulo reflejado, y por otro lado vamos a tener lo que es el ángulo que aquí llama transmitido, bueno, que sería el ángulo refractado, ¿no? Que en este caso, fijaos, que viene de esta manera, así. Ese ángulo refractado con la normal también. Ahora, en este caso sería S. Bueno, yo le llamo S al ángulo refractado, si le ponéis T por transmitido también vale, ¿no? Bien, en primer lugar, según las leyes de la reflexión, ángulo incidente y reflejado van a ser el mismo, por lo tanto ya podemos empezar a rellenar cosas, ¿verdad? Como este es el ángulo incidente, son 5, el reflejado van a ser 5 también. Cuando el reflejado son 10 es porque el incidente son 10. Cuando el incidente es 20, el reflejado va a ser 20. Aquí no tenemos incidente ni reflejado, luego no lo sabemos, y aquí tenemos incidente 50, reflejado 50. Ya podemos rellenar eso debido a la primera de las leyes que nos dice que ángulo incidente y reflejado son exactamente el mismo ángulo. Pero ahora vamos con este ángulo transmitido. Bueno, en el único caso, llamarles de alguna manera a este el caso A, a este el caso B, C, D y E, y así nos entendemos mejor. El único caso que tenemos datos suficientes para calcular cosas es en el caso B. Este caso B nos va a permitir calcular el índice de refracción de ese hemicilindro. ¿Y por qué? Pues porque tenemos ángulo incidente y tenemos ángulo transmitido o ángulo refractado. Entonces, utilizando la ley de Snell, el índice de refracción del ángulo incidente por el seno de ese ángulo incidente debe ser igual al índice de refracción del medio, en este caso transmitido o refractado, por el seno de ese ángulo refractado o transmitido. Bueno, como aquí vemos en el dibujo que es el aire, ¿verdad? El hemicilindro es parece un vidrio rojo y el otro es el aire. En este caso, ese n refractado, el que estamos llamando índice de refracción del medio refractado, tenemos que saber que tiene un valor de 1 para el aire, ¿vale? Bueno, pues ya con eso tenemos todo. Sustituimos los datos y el índice de refracción del ángulo incidente del medio del ángulo incidente no lo sabemos, los vamos a calcular, y despejo. Esto es 1 por el seno del ángulo refractado, que en este caso es 17,2, dividido del seno del ángulo incidente, que en este caso son 10. Todo en grados, ¿vale? Mucho cuidado en la calculadora,
lo ponemos todo en grados y nos sale que ese ángulo, ese índice de refracción es de 1,70, ¿vale? Importante este dato porque ahora ya con él vamos a trabajar el resto de situaciones. Vamos, por ejemplo, con la situación A, ahora que tenemos ese valor de índice de refracción, y entonces en la situación A nos dice que ya no pongo otra vez la ley de Snell, sería todo el rato la misma. El índice de refracción del medio incidente va a ser 1,70 por el seno del ángulo incidente, que en este caso van a ser 5 grados, debe ser igual al índice de refracción del aire, 1, por el seno del ángulo refractado, que es el que queremos calcular, ¿vale? Ángulo refractado o transmitido, como le llamáis. Bueno, pues multiplicamos 1,70 por el seno de 5 y lo que nos dé le hacemos el arcoseno para calcularlo, y en este caso ese ángulo refractado nos sale un valor de 8,52, ¿vale? Concuerda porque, fijaos, al pasar de un medio más refringente a uno menos, ese ángulo tiene que ser mayor, ¿vale? 8,52 es un ángulo mayor que 5, por lo tanto concuerda con la teoría. Este ya lo tenemos, 10 y 17,2. Vamos al siguiente, el apartado C, que sería exactamente igual que el A, pero cambiando esos 5 grados por esos 20. 1,70 por el seno de 20 debe ser igual a 1 por el seno del ángulo refractado en este caso. Si lo hacéis para este caso, nos debe salir 35, si no me he equivocado, con 55 grados. Lo ponemos aquí en la tabla, 35,55. Bueno, ya que estamos aquí voy a calcular el último, el que he llamado E, ¿vale? El que he llamado E para, bueno, pues que es similar a los otros dos que hemos hecho, al A y el C. Bueno, pues lo hago, por ejemplo, por aquí, lo hago en otro color para que se distinga, y el E pues lo mismo, 1,70 por el seno, en este caso incidente, que son 50, va a ser igual a 1 por el seno del ángulo refractado. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, pues aquí ocurre lo siguiente. Si hacemos 1,70 por el seno de 50, nos sale que el seno del ángulo refractado que estamos calculando es de 1,30. Fijaos, el seno de un ángulo en ningún caso puede ser mayor que 1. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues aquí lo que nos hablaban de que alguno no se podrá calcular, ponemos el asterisco, y ¿qué es lo que tendríamos que explicar aquí? Que hemos sobrepasado ese 50 grados. Estamos por encima, ¿vale? Estamos por encima del ángulo límite. Estamos por encima del ángulo límite y por lo tanto tenemos lo que se llama la reflexión, el fenómeno de reflexión total. Hay un ángulo que ya llega un momento que no se refracta nada. ¿Por qué? Porque llegaría un momento que ese ángulo refractado sería de 90, por decirlo así, y por lo tanto ya no se está refractando. Lo que está haciendo es que todo se refleja, ¿vale? Se podría calcular, podríamos calcular el ángulo límite, pero no nos lo pide, así que, bueno, pues no lo vamos a hacer. Y por último, nos quedaría por rellenar esta columna, la columna D, en el que en este caso el que nos dan es el ángulo refractado, por lo tanto tenemos que calcular el ángulo incidente y con ese tendremos el reflejado. Bueno, pues nos está diciendo que en este caso que hemos llamado D, 1,70 por el seno del ángulo incidente, que en este caso es al que queremos calcular, va a ser igual a 1 por el seno de 40. De aquí, despejando, nos sale que ese ángulo incidente para este caso D es de 22,22 grados, cosa que ponemos por aquí, 22,22, y el reflejado pues igual, 22,22, porque es el mismo, ¿vale? Bueno, pues este sería el ejercicio completo.